En el idioma filipino, la expresión está bien se puede decir de varias maneras dependiendo del contexto. Aquí te explico algunas opciones con su significado y ejemplos de uso. Primero, si quieres decir está bien en filipino, puedes decir ayos lang, ayos lang, ayos lang. Esta frase significa está bien o no hay problema y se usa en situaciones casuales para indicar que todo está bien o que algo no es un problema. Un ejemplo en una conversación. Pasensya na kung nahuli ako. Ayos lang. Kakarating ko lang din naman. Pasensya na kung nahuli ako. Ayos lang. Kakarating ko lang din naman. Siguiente. Sige. Sige. Sigue. No se pronuncia sigue como en español, se pronuncia sigue, con el acento en la última sílaba. La palabra sigue en filipino proviene del español sigue, que significa continuar o seguir adelante. Y a lo largo del tiempo, el término fue adaptado en el idioma filipino para dar permiso o aprobación o para expresar acuerdo o asentimiento. Sige en filipino significa está bien o dale y se usa para aceptar algo o dar permiso. Por ejemplo, pwede ba kitang tawagan mamaya? Sige, walang problema. Pwede ba kitang tawagan mamaya? Sige, walang problema. Okay lang. Okay lang. Significa está bien o no hay problema. Es una forma más coloquial y relajada. Por ejemplo, hindi ako makakasama sa lakad bukas. Okay lang, may susunod namang pagkakataon. Hindi ako makakasama sa lakad bukas. Okay lang, may susunod namang pagkakataon. Walang problema. Walang problema. Significa no hay problema y se usa cuando se quiere asegurar a alguien de que todo está bien. Por ejemplo, pahiram muna ng libro mo, babalik ko agad bukas. Walang problema, ingatan mo lang ha. Pahiram muna ng libro mo, babalik ko agad bukas. Walang problema, ingatan mo lang ha. Y por último, tama na. Tama na. Significa está bien así o suficiente, y se usa cuando algo ya es suficiente o cuando quieres que alguien pare de hacer algo. Por ejemplo, dagdagan ko pa ng kanin? Tama na, busog na ako. Dagdagan ko pa ng kanin? Tama na, busog na ako.